Hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, con una historia que viene en la Biblia y que va a ser de gran bendición para nosotros. Y esta historia habla de Rahab, ¿verdad? La Biblia dice que era una prostituta cananea que ayudó a los hebreos en la destrucción de Jericó, y que ella tuvo un papel muy importante en la historia. Ya no estaba Moisés, estaba Josué solo, y tenía que entrar y conquistar Jericó, pero ellos no iban a pelear, sino Dios iba a derrumbar sus murallas. Era una ciudad que las murallas eran altas, anchas, que había un carruaje de aquellos tiempos en la muralla, pero Dios lo hizo todo. Ahora, los ciudadanos de Jericó conocían al Dios de Israel, sabían de su historia, lo que Dios había hecho al abrir el Mar Rojo y acabar con el ejército más poderoso de ese tiempo, el ejército egipcio. Ellos habían escapado de Egipto y todos sabían el milagro que hizo el Señor al abrir en el Mar Rojo. En cualquier caso, los espías también pudieron acceder a la ciudad, se refugiaron en una posada, ¿verdad? Y en aquel tiempo no había hoteles, ¿verdad? No había hospedaje así como lo conocemos ahora, sino llegabas a la casa de una familia, o en este caso de la casa de Rahab, que era una prostituta, ¿verdad? Decía el pastor Genaro en la prédica de hombres: ¿por qué no llegó a la casa de un carpintero, de un campesino? ¿Por qué llegó a la de Rahab, verdad? Los dos espías. Pero bueno, esa es broma. Vamos a leer Josué 2:2. Dice: pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Vamos a ver aquí cómo Rahab, una prostituta, creía en Dios cuando los espías israelitas llegaron a su casa a pedirle ayuda. Rahab, ¿verdad?, era una ciudadana de Jericó. Y dice el verso 3: entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab. El rey le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Fíjate bien, esta mujer se enfrenta, como tú y yo nos enfrentamos todos los días, al mundo, a lo que ofrece Satanás. Esta mujer se pone en contra del rey, del hombre más poderoso en ese momento en la ciudad donde ella creció, donde ella tenía su negocio, era empresaria, tenía su negocio. Y le dice, le da una orden al rey: saca fuera a esos hombres, porque llegaron a espiar nuestro territorio. Rahab había escondido a los dos hombres, dice, porque ella los escondió en su casa. Y respondió ella: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Rahab usó la sabiduría que viene de lo alto para poder salir de ese problema. No se dejó convencer por el rey, no se dejó convencer por la presión de la sociedad, del mundo, sino que ella decidió creer en Dios. Aunque no lo conocía, había escuchado de él, no era su Dios, ¿verdad? El único lugar donde podían llegar estos visitantes y que les tenían miedo era la casa de alguien. Y en este caso fue a la casa de Rahab. Eran espías, se refugiaron ahí porque les dio posada. ¿Qué es lo interesante de aquí con Rahab? Bueno, una mujer prostituta lo recibió. Bueno, ella era cananea. No solo era prostituta, sino también cananea. Los cananeos, ¿verdad?, al igual cuando leímos de Ruth, que era moabita, los cananeos aparecen a menudo en las escrituras como enemigos de Israel y como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban otros dioses. Ellos rendían culto a los dioses o a los falsos dioses de Baal, Acera, Marduk e Istar. Por eso Rahab, ¿verdad?, estaba incluida entre la gente que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero ella, siendo una prostituta,
hace algo diferente. Di conmigo, algo diferente a lo que ella era, donde había nacido, su cultura, en los dioses que ella creía. Todo eso lo cambió para creer en el Dios que hablaba la Biblia. Dice verso 5: salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron, le sigue contando ella a los soldados del rey. Si se apresuran, dice, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres, a los 2 espías, a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Es decir, la ciudad, al cerrar las puertas, no podría entrar nadie ni salir nadie. Cerraron la ciudad y el ejército o la gente del rey comenzó a buscar a estos 2 espías en un lugar donde no los iba a encontrar. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió seguir al Dios de nosotros, al Dios de Israel, que al Dios o los dioses que ellos tenían. Ahora miren bien, la decisión de Rahab, punto número 1, la decisión de Rahab fue muy valiente, porque Rahab, a pesar de quién era, vio a estos espías entrar en su posada e hizo lo más sorprendente. Contra todo pronóstico, decidió ayudarlos y protegerlos cuando ellos estaban en peligro. De hecho, tomó una posición muy valiente, ¿verdad? Y protegió mintiendo a los hombres del rey que iban a buscar a estos espías. Esta mujer realmente demostró su fe por Dios, creía en Dios, porque ella lo llama Yahvé. Ella no, quien dice Yahvé conoce al Dios de nosotros. Ella no le hablaba por Dios, por los dioses que ella tenía, sino conocía ya al Dios. Los habitantes de Jericó seguramente habían escuchado del pueblo hebreo, acampando en el desierto. Habían escuchado del poder de Dios, de cómo los hizo cruzar el Mar Rojo, cómo abrió el Mar Rojo para que cruzaran, cómo destruyó al ejército egipcio, ¿verdad? Pero ella, a pesar de tener miedo por los hebreos, ella decidió ayudar a los hebreos, por lo que Dios podía hacerle a ese pueblo. Entonces, de alguna manera, en algún lugar del camino, Rahab había logrado creer o llegado a creer en este único y verdadero Dios de Israel. La Biblia no menciona, ¿verdad?, de cómo ella llegó a creer en el Dios de Israel, pero podemos ver a través de sus acciones que cree en el Dios, en Yahvé, al proteger a los espías, porque ella sabía que estaba con el Dios verdadero. Así que, a pesar de todo lo que Rahab era, no importa, ¿verdad?, de dónde vengamos tú y yo, qué oficio teníamos, qué hemos hecho o qué habíamos hecho, no importa quién era nuestra familia, al igual que Rahab, ¿verdad? Rahab no era la suma total de sus errores, de sus pecados. En ese momento Dios también, ¿verdad?, aplicó la redención con ella. En el momento de su fe, en el momento que ella decidió creer en Dios, no en nada más, no en sus dioses, no en su religión, no se dejó presionar por el mundo, por la sociedad, sino ella creyó en el verdadero Dios, superó todo lo que ella era, porque ella era una prostituta cananea que vivía en Jericó, pero a partir de conocer a Yahvé, se convirtió en una creyente y fiel seguidora de Dios. Y al final vamos a ver qué pasó con ella. Ella creyó en Yahvé, en el Dios de Israel. Dios pudo salvarla a ella. Dios puede salvarte a ti en el nombre de Jesús. Dios pudo usarla a ella y Dios nos puede usar a nosotros. Porque Dios utilizó a esta mujer
no importando lo que era, ¿verdad? Porque todos cometemos errores en nuestra vida. El punto es, ¿cuándo vamos a decidir seguir fielmente y ser radicales en seguir en Jesús? En la mañana les decía, la religión no te deja amar a Jesús, no te deja seguir a Jesús. La religión te lleva a vivir una religión, no cambiar en nuestra vida, no dejar las maldiciones generacionales, pero Jesús vino a traernos una vida y vida en abundancia. Punto número 2, la decisión de fe de Rahab era activa. Aquí estamos hablando de fe y redención a través de una mujer que era cananea, no israelita. Cuando Rahab decide elegir a Dios, fue perdonada y dejó de ser prostituta. Lo vamos a ver adelante, ¿verdad? Ella no tuvo que intentar que todo fuera perfecto para que Dios la aceptara. Dios la aceptó tal cual ella era. Quizá una hora antes de recibir a los espías, ella estuvo, ¿verdad?, trabajando. Sabemos cuál era su labor. No tuvo que intentar engañar a Dios para que viera que era perfecta. Ella vio la oportunidad en estos dos espías de cambiar todo en su vida y la aprovechó inmediatamente. Ella no dijo mañana, en un mes, cuando sea viejo, cuando ya no trabaje. Ella dijo inmediatamente. ¿Por qué? Porque fue una mujer radical. Sé que a las mujeres, tanto de Ruth como de Rahab, les han hablado mucho, les han predicado mucho, pero ustedes, Dios les dio un papel muy importante en la familia. Si ustedes se caen, se truena. Si ustedes son permisivas con sus hijos, se acaba todo. Si ustedes no se agarran de Dios, afecta a la familia. Josué 2:8 dice: esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Mira con qué convicción de fe ella hablaba a dos espías. Dos hombres comunes y corrientes del pueblo de Israel, no eran príncipes, no eran nadie, simplemente eran dos espías. Y dice ella: todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, ¿verdad?, los dos reyes amorreos del oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Si tú y yo, o si el diablo viera y sus secuaces la fe en nuestra vida como la fe de esta mujer, el diablo nos tendría miedo. Esta mujer desarrolló seguramente el hablar con Dios porque le decía Yahvé, o sea, le decía por el nombre de Dios. Ese alguien lo dice solamente así cuando tiene relación con Dios. Ella seguramente oraba, dejó sus dioses porque son una mentira, dejó sus tradiciones, sus costumbres que no iban de acuerdo a lo que Dios había traído para su vida. Ella dejó lo que le ataba para traer una libertad, y no solo a ella, a su familia. Dice que todos estaban llenos de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, dice el pasaje. Pues el Señor su Dios, dice, ese es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, para declarar eso, era una mujer que conocía a Yahvé. Ella lo conocía. Al hablar de esa manera, al hablarle así a los israelitas, nosotros, de las palabras que salen de nuestra boca todos los días, ¿cuántas veces sale el nombre de nuestro Dios ahí? El nombre de Jesús. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo actuamos? Rahab no solo tenía una fe, ¿verdad?, que la hacía valiente, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué?
de poder, de amor y de dominio propio. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero ¿cuántas veces nos acobardamos? Y cuando decidimos acobardarnos, nuestra familia se pierde, nuestros hijos se pierden, nuestro matrimonio se termina. Su valentía le ayudó a hacer las cosas que Dios quería que ella hiciera por el pueblo de Israel, pero también por la familia de ella. Su fe era activa. Rahab vio una oportunidad y actuó rápidamente a favor de los espías. Pero ella tuvo que decidir en ese momento a quién seguir, a Dios o a sus dioses. Ella decidió en ese momento servir a Dios o a sus dioses. Nosotros, ¿qué hemos decidido? ¿O estamos tibios y de repente actuamos como el mundo, o realmente actuamos como Dios quiere? Punto número 3, la decisión de Rahab fue ser compasiva. ¿Por qué? Vámonos al verso 12 y dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Fíjate bien, ella le está pidiendo a dos simples israelitas que cumplan el pacto que están haciendo, porque ella los está ayudando. No eran príncipes ellos, eran dos hombres comunes y corrientes, hebreos. Dice: ya que les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida. ¿Y qué dice ahí? ¿Y también la de qué? La de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas y sus familias. No solo para ella. Tú ya estás aquí hoy. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero ¿dónde están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? Tus generaciones. ¿Sabes? Acá atrás tenemos a tus hijos ciertos minutos. En la casa tú los tienes. ¿Quién les enseña? ¿Las tablets? ¿Las teles? ¿O nosotros? ¿O nuestra religión no permite enseñar a nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Rahab no se dejó presionar por la familia. Rahab decidió creer en Dios, no lo que decía el mundo. Imagínate lo que le habrá dicho su familia. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a recibir dos espías de nuestros enemigos? Mira lo que el rey te ha dicho, entrégalos, nos van a matar a todos porque tú estás traicionando al rey. Pero Rahab se mantuvo firme. ¿Y cuántas veces tú te dejas llevar por lo que tus hijos quieren? Te sometes a lo que tus hijos quieren, y si no te amenazan con irse de la casa. Rahab no lo hizo así, tenía una fe activa, echaba a andar su fe. ¿De qué manera va a crecer nuestra fe si no enfrentamos pruebas? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero dijo: confía, yo he vencido al mundo. Cada prueba que vamos a pasar, nuestra fe crecerá exponencialmente. La fe de Rahab estaba siendo probada ahí verdaderamente. Y le dice: salvarán mi vida, también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y las familias de ellos. Si ven, no menciona a la suegra, así que no se salvó la suegra. ¿Hay suegras aquí? A ver, levante la mano a las suegras. Pero ya vino Cristo, aquí sí se van a salvar, ¿verdad? Pero ahí no se salvaron. No, porque dice: y sus familias. O sea, ella no solamente pidió por ella pidió por su familia. ¿Cuánto nos lleva a orar por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? Miren, comunidad no enseña una religión. Si tú has vivido en tu religión es cosa tuya, no de lo que enseñamos en la iglesia. El no venir a la casa, el no congregarte de repente, el no orar en tu casa, el no leer la Biblia. Esa es cuestión de tu religión, no de lo que enseña la iglesia, ni tampoco lo que enseña la Biblia. Y dice el 14: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos entregue esta tierra.
Qué compasión la de Rahab, el ver a su familia. No importa si tu familia no está ahorita, ¿verdad? Ora todos los días, lee la palabra todos los días. No dejes de congregarte cada vez que hay reunión. Los miércoles estamos ya con otra serie. Entre semana recibes bendición por ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, ¿verdad? Pero cuando no nos comprometemos, no lo hacemos. Ella era una creyente en ese momento. Creía en Dios, pero después pasó a ser parte del pueblo. Esa es una gran diferencia. Fue injertada Rahab en la vid verdadera. ¿Alguien ha pecado aquí más que Rahab? Levante su mano. No es cierto, ¿verdad? Pero tenemos otros pecados. Mi pecado no es menor al de Rahab, ¿verdad? Ellas sabían que era prostituta, pero ¿cuántos pecados tú y yo nos hacemos ocultos? ¿Cuántas cosas no hemos cambiado tú y yo? En ese tiempo ella era oidora de la palabra de Dios, por eso le dice Yahvé. Cuando Rahab se refiere a Dios, lo llama por su nombre personal, no como un Dios que ella tenía o los dioses que ella tenía con D minúscula. No, ella le habla, ¿verdad?, con un conocimiento íntimo de amistad con Dios, de conocer a Dios. Ella era una creyente de Dios por fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Ella había escuchado todo lo que Dios había hecho con los hebreos. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué dice? El oír por la palabra de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aunque ella no había leído este capítulo porque es Nuevo Testamento, ella lo vivía. Ella había escuchado de ese Dios. También Rahab rechaza aquí sus propias tradiciones religiosas, los falsos dioses de Canaán, al afirmar que el Dios de los espías hebreos era más grande que el de los cananeos. Uno solo. ¿Cuántos dioses hay en tu vida todavía? Todo aquello donde no dejas entrar a Dios y donde las cosas las sigues haciendo de la misma manera cuando llegaste a los pies de Cristo, esos son tus dioses. No hemos dejado entrar a Dios ahí. Por eso nos habla de que ella realmente, su fe fue probada cuando deja entrar a estos dos espías. No le importó lo que dijo su familia. Imagínate lo que le habrán dicho a la familia a ella. Y a veces tú y yo sucumbimos a lo que la familia nos dice. Ellos no conocen a nuestro Dios quizás. Ellos no saben por qué venimos, por qué necesitamos de la iglesia. La gente piensa que al venir a la iglesia somos perfectos. Voltea a ver al que está a tu lado derecho. No es perfecto o perfecta. Santiago 2:25 dice, Rahab probó su fe con obras. Es la única manera que podemos probar nuestra fe. Dice, asimismo también Rahab, la ramera. En la Biblia, en cualquier versión, o le dicen prostituta o le dicen ramera. No le llaman de otra manera. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ¿verdad? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. ¿Cuántos dejaron de congregarse en la pandemia? Porque el diablo nos quiere cobardes, encerrados. Gente que no salió de su casa y se contagió. Porque donde hay temor, ahí está el diablo, hay castigo. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando enfrenten otra pandemia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquel primer servicio en autos que tuvimos, porque hubo dos, hicimos el primero, y yo digo, Señor, ¿cuántos van a llegar? Y sabes, los servidores empezaron a llegar. Luego empezaron a llegar carritos, mototaxis. Gente que estaba demostrando su fe con obras.
no solo de palabras, sino con obras. ¿Cómo podemos demostrar a nuestra familia que tenemos fe en Dios? A través de nuestras obras. Poner a Dios en primer lugar y lo demás que haga fila. Esa serie se va a llamar, ya la tengo lista, Primero Dios y lo demás que haga fila. La fe en Dios no es nada sin obras. Debe haber obras para que la respalden. Y ella demostró su fe, ¿verdad?, al esconder a los espías. La fe resulta en obras y no viceversa. Vamos a ver Josué 2:15. Dice, entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, no estaba dentro de la ciudad amurallada, dice que estaba sobre los muros. Ahí vivía ella, sobre los muros. Y dice, ella los hizo bajar. Aquellos andaban allá buscándolos, ¿verdad? Pero ellos, los espías, estaban en la casa de Rahab. Los atendió, los cuidó, los protegió. Dice, y los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Dice, les dice Rahab, huyan hacia la zona montañosa, les dijo. Escóndanse ahí de los hombres que los están buscando. ¿Por cuántos días? 3 días. 3 días, jamás los iban a encontrar. El diablo te va a estar buscando a ti, pero nunca te va a encontrar para lastimarte. ¿Cuántos lo creen? Ni a tu familia tampoco. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque cuando oramos, la nube del Señor está sobre nuestra casa, familia, negocio y trabajo, y nuestros hijos y matrimonio. La columna de fuego está sobre nosotros también. Entonces, cuando el diablo quiere y sus secuaces atacarnos, no ve nada porque estamos protegidos. El punto es, oramos todos los días, tenemos relación con Dios todos los días, siempre nos congregamos o siempre hay algo más importante. Siempre va a haber algo, pero primero Dios. Dice, escóndanse ahí de los hombres que lo están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Verso 17. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si lo sigues. ¿Alguien trae una Biblia de papel? ¿Algún cristiano real? Préstemela, por favor. No, no es cierto, ya lo he pasado, pero tengan su Biblia, es importante, porque ¿cómo la leen en su casa? Gracias, Oscar. Ok, esta se ve que es una Biblia que usan. Y dice, antes de partir los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Solo si sigues, ¿qué? Ok, ¿dónde están las instrucciones del Señor en este libro? Que te da flojera leer, te da pereza leer, te aburre leer, porque tu religión no te permite leer este libro. Y aquí están las instrucciones de Dios para que tú y tu familia sean salvos y protegidos. Pero tu religión no te deja leer la Biblia. Dice, solo si sigues las instrucciones. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para ti? Aquí está. ¿Quieres conocer las bendiciones de Dios para tu familia? Aquí está. Pero ¿cómo la conoceremos si no la abrimos? Y cuando venimos a la iglesia, entrevemos el pasaje y no en tu casa, ¿verdad? Digitalmente hay muchas Biblias que tiene para leer todos los días, la Biblia, para leerla en un año. Hay cosas gratis, las puedes descargar. ¿Te gusta leer a la antigua? Pues una Biblia de papel. Si no, en tus aparatos, no importa, la Biblia es la Biblia. Pero tenemos que leerla. Dice, si sigue las instrucciones, ¿verdad? Dice, cuando entremos en esta tierra, ¿verdad? El espía está asegurando también. ¿Qué fe del espía? Cuando entremos en esta tierra, él estaba seguro que su Dios, él era hebreo, él estaba seguro que su Dios les iba a entregar esa tierra. Él creció en el desierto, él nació en el desierto y vio todos los milagros de Dios en el desierto. Dice, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Dice, y todos los miembros de tu familia
tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Estaba una indicación. ¿Dónde está tu papá? Ah, es que hoy tenían que planchar y lavar la ropa, por eso no vinieron al servicio. ¿Dónde están tus hijos? Ah, y es que tenían que jugar, porque juegan en un equipo que se llama el América. Puro perdedor ahí. A excepción cuando el jugador número 2 se juega. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Que les da penaltis que no existen. Se los saca de la manga. Dice, deberán estar aquí dentro de la casa, ¿verdad? Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Ellos también, nuestra familia también, debe de seguir las instrucciones, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, si has leído Apocalipsis, las cosas no se van a poner mejores, se van a poner terribles. Pero si instruimos al niño en su camino, al que fuera viejo jamás se va a apartar de él. Pero no perdamos el tiempo, instruyamos a nuestros hijos. La iglesia hace su parte, pero ninguna iglesia hará la parte que te toca a ti. Tenemos que ser responsables y actuar como esta mujer actuó, Rahab. Seguramente Rahab estuvo al pendiente cuando ellos conquistaron, porque conquistaron Jericó y Dios derribó las murallas, no ellos. Vean la fe de Rahab, la fe de estos espías y la fe de Josué. Ya no estaba Moisés, estaba Josué solo. Había fe en él también. Esto se trata de fe, iglesia. Dice, sin embargo, si nos delatas, quedaremos libres. Josué 2:21 dice, ella le dice, acepto las condiciones. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Es decir, no pasó una hora, no pasó un día. Espérenme, es que tengo que hacer la cocina, es que tengo que hacer la comida. No, dice que inmediatamente Rahab dejó colgando la cuerda escarlata en la ventana por si regresaban en 2 horas para atacarlos. Inmediatamente ella puso una señal para proteger a su familia. La religión nos lleva a dormirnos. Ore por mí, pastor. Ore por mi hijo. Sí, pero tú eres el alcahuete y la alcahueta. Ore por mi negocio y eres un flojonazo, flojonaza y no entregas tu trabajo a tiempo. Hable con mi esposa que yo no la aguanto. Sí, tú te casaste con ella, no nosotros. Ya él tenía el carácter feo y ya, entonces ¿para qué te casaste? ¿Hay alguna mujer aquí que tenga el carácter dulce? ¿Hay alguna? A ver, levántela, quiero ver a las mentirosas. Evita porque no se casa, pero ya pronto vamos a preguntarle al esposo. Hay que estar orando mucho por él. No digo para que sepa que el que haya esposa, aunque a veces tengo mis dudas y le digo, Señor, ¿en serio? ¿Quién ha estado conmigo en esa situación? ¿Nadie? ¿De los hombres? ¿Nadie? Bueno, cómprense comida aquí adelantito porque hoy no les dan, ¿verdad? Y dice que ella lo despidió e inmediatamente dejó ahí. Punto número 4, dice, la fe de Rahab es una imagen de la redención. Así como Ruth, Rahab tiene una gran historia. Redención, iglesia, quiere decir ser comprado, liberado de la esclavitud, puesto en libertad, pero dice que también conlleva un contexto de ser rescatado, comprado, liberado, ¿verdad? O sea, liberado de la esclavitud, puesto en libertad, ya no está encarcelado, y también ser rescatado. Dale fuerte el aplauso al Señor. Es lo que Él hace con nosotros. Vámonos al verso 6. Los espías regresan y le dan todo
lo que les pasó a Josué. La fe de Josué también estaba hasta arriba. Hasta arriba. Y dice Josué 6:16. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque, ya están ahí ahora sí en la batalla. Dios confirma a Josué que era el tiempo de conquistar Jericó. Los espías le dan el mensaje a Josué. Le dicen de Rahab la ramera y dice: cumplan lo que le prometieron. Rahab cumplió y siguió las instrucciones. Es decir, no iba a quedar un alma, ni edificio, ni muros, después del Señor atacara a Jericó. Todos iban a ser muertos, porque el diablo no juega a matar, el diablo mata. Dice: como una ofrenda al Señor, solo se les perdonará la vida. Le está diciendo Josué a los espías, a Rahab la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Dios nunca olvida su pacto. Nunca olvida su pacto. Ahora, ¿qué le pasó a Rahab y a su familia? He dedicado este tiempo, ¿verdad?, a la historia de ella. Pero mira esta parte del relato. Josué 6:22. Mientras tanto, Josué le dijo a los dos espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa. ¿Y qué más dice? Y sáquenla, ¿qué? De ahí, junto con toda su familia. No solo tú y yo, también nuestra familia. También nuestra familia. Dios no solo nos quiere a nosotros. Jesús no solo vino por nosotros. A tu familia que no le conoce, a tus hijos que están perdidos quizá, a tu matrimonio que no está en plenitud, no lo sé, a tu economía, a tu salud. Pero sabes, Dios siempre cumple. Pero hay instrucciones que Él nos deja aquí para acatarlas, para hacer la voluntad de Dios. No a la manera que hacemos, iglesia, sino a la manera de Dios. Y dice que estos espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Tenían que estar con ella para ser libres y protegidos. Y dice: trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Imagínate, de ser esclavos, de ser ahí una prostituta pecadora. La gente no la quería, las mujeres, los hombres sí. Después de ser en un lugar que adoraba a otros dioses, de que sus pecados la perseguían, sus tradiciones, sus costumbres, adoraba a falsos dioses, de repente viene Dios, por una decisión de fe que tomó con su familia. Dios la traslada con su familia a Israel, a un lugar de protección. Y Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo si decidimos dejar de ser esclavos para entrar a la verdad que es Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Porque el acuerdo de Rahab no era con los dos espías, solamente con Josué. Era con Dios directamente. Ella conocía al Dios de los espías. Ella conocía al Dios de Israel. Ella conocía al Dios de Josué. ¿Tus hijos conocen al Dios que dice la palabra? ¿O conocen del Dios que tú dices conocer? Con D minúscula. Y dice el 24: luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Y solo conservaron cosas: bronce, plata, oro. Y dice que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a todos los parientes que estaban en su casa. Pero ahora vámonos a Mateo 1:5. Rahab se unió a la nación hebrea a través del matrimonio. Pero porque ella no se iba a casar con esta persona estando en Jericó. Es más, ni estaría viva, estaría muerta con toda su familia. Pero una decisión que tomó salvó su vida y la de su familia. Las decisiones que tú tomes a partir de este tiempo se van a ver reflejadas en el día de mañana
en tu matrimonio, en tu vida, en tus hijos, en tus generaciones y en tu familia. ¿Seguiremos decidiendo bajo las emociones? ¿O decidiremos siguiendo las instrucciones? Y dice Mateo 1:5. Rahab se casó con un hebreo llamado Salmón. Fíjate bien. Salmón fue el padre de ¿quién dice ahí? ¿De quién? ¿Y vos lo leímos con Ruth? ¿Sí? Porque dice ahí, su madre fue Rahab. ¿Con quién se casó vos? Con Ruth. Vos fue el padre de Obed. La madre de Obed fue Ruth. Lo leímos en los dos primeros mensajes de la serie. Y Obed, digan conmigo, Obed fue el padre de Jesse y abuelo de David, el rey de Israel. Pero fíjate bien, ¿de dónde viene Ruth? Pero, ¿qué tiene que ver Rahab con nosotros? La prostituta cananea, la que el mundo rechazaba, la que el diablo tenía en sus garras, vino a ser bisabuela de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Mesías de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí viene José, el esposo de María. ¿No le das un fuerte aplauso al Señor? ¡Qué tremendo con Dios! De cómo hila todo. Con Dios no hay coincidencias, sino diosidencias. Cómo hila y embona perfectamente el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay cada historia en la Biblia que es muy padre. Yo no sé si habías leído quizás de Rudia, quizás de Rahab ya, pero ¿de dónde venía José y de dónde venía Jesús? De Dios sí, pero Dios tenía que usar un ser humano, una mujer humana. ¿Qué se va a hablar de tus hijos cuando tú y yo ya no estemos aquí? ¿Qué se va a hablar de tus nietos? ¿Te acuerdas de la abuela Eufrosina? ¿Alguien se llama Eufrosina? Se me ocurrió nada más. Ella sirvió al Señor en la iglesia y ellos son sus generaciones. Y cuando yo, uno de tus generaciones, esté sirviendo con Kevin ya de 60 años, y tus generaciones, uno de ellos sea un pastor en una iglesia aquí en Oaxaca o en otro lado, ¿te imaginas lo que se va a hablar en tus generaciones? ¡Hey! Su bisabuela sirvió en Cristo, entregó su vida a Cristo y fue radical en Cristo. Y por eso hoy puedes ver a sus tataranietos hoy enfrentando una pandemia con poder, autoridad y dominio propio en el nombre de Jesús. Esa es la herencia, ese es el legado. Y cerramos con esto, ponte de pie. Otra vez en el Nuevo Testamento se habla de Rahab. Dice Hebreos 11:31, por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. Pasen los pastores, por favor. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de ser radicales y cambiar la historia de nuestras generaciones. Si tú decides seguir con tu religión, eres bienvenido a esta casa. Te vamos a abrazar, te seguiremos predicando. Si solamente vienes porque ya no quieres ir a la iglesia de costumbre y quieres venir acá, está bien. Pero si hoy tú decides radicalmente, ¿verdad? Yo tuve que ser radical. Yo creía en los marcianos, imagínate lo loco que estaba. Imagínate lo loco que estaba. Yo me decía que era Vulcano, sin sentimientos, sin emociones. Y Calimán, quien domina la mente, lo domina todo. Y eso me ayudó en mi vida. Mal, pero me ayudó. Pero no se compara lo que Jesús me vino a dar. Necesitamos sacarnos el chip y meternos el nuevo chip de la salvación, de redención.
Ruth, ¿quién era? Una moabita, rechazada por los israelitas. Rahab, una cananea, rechazada por los moabitas. Y como ellas vinieron a embonar con la vid verdadera. Y tú y yo ya embonamos en la vid verdadera. Pero juntamos a nuestra familia, juntemos a nuestra familia para cuando Cristo venga nos encuentre todos juntos. A mí me gustaría que Cristo viniera un domingo. ¿No? ¿A alguien le gustaría? Que viniera y que nos llevara así todos con las manos levantadas. Y a los que no le levantan, que se queden. No, no es cierto. Todos con las manos levantadas. Tus hijos saliendo de acá atrás. Era para arriba. Pero decidamos hoy la bendición y no la maldición. Decidamos hoy la vida y no la muerte. Vamos a adorar al Señor.